Es para mí un privilegio el poder estar aquí, el haber sido convocada por ustedes para empezar con esta experiencia que probablemente, les puedo asegurar, muchos de ustedes no tenían idea que iban a tomar. ¿Cuántos de ustedes se preguntaron al principio de año, me gustaría tomar un taller para ser articulista? Creo que la mayoría dijo no, sinceramente. Sin embargo, creo que precisamente por eso se llaman oportunidades, porque aparecen y hay que tomarlas. Cuando hablamos de comunicar, a veces pensamos solamente en hablar. De hecho, cuando entré yo a Toastmasters International, pensé que simplemente se trataba de ir a hablar en público, de analizar la comunicación y de expresarme correctamente. Pero gran error. Si no sabemos pensar, si no sabemos estructurar, si no sabemos redactar nuestros textos, tampoco podemos llegarles a las personas. He tenido la gran oportunidad de trabajar con Arturo, revisando algunos de los textos que muchos de ustedes han mandado a la revista para ser publicados. Créanme que la gran mayoría son muy buenos textos, tienen gran contenido, pero sí existen algunos elementos que pudieran mejorarse. No voy a convertirlos en escritores en 10 horas. Sin embargo, sí tengo el objetivo de hacer que en estas 10 horas conozcamos ciertos aspectos para tener en cuenta y consideración al momento de escribir. Nosotros, como seres humanos, por la generalidad, tenemos la necesidad de comunicarnos. Y la mayoría sabemos escribir, pero no es lo mismo escribir que comunicar correctamente a través de un escrito. ¿Sí? Escribe un niño de 10 años, escribe a lo mejor una persona que apenas si tiene un cierto grado de escolaridad muy limitada, pero ustedes, la gran mayoría, son personas preparadas o personas que tienen mucho que aportar a los demás, al partido y obviamente a la comunidad. Entonces, mi objetivo es ver algunos temas que sean relevantes para que tengan en cuenta al momento de escribir. No podemos querer o no podemos hacer lo que no sabemos que existe, o muchas veces lo que ya olvidamos que existe, porque la mayoría de estos temas los vimos en primaria y secundaria. Aquí es nada más verlos someramente y les voy a pedir que participen mucho en relación a los que ya hayan escrito, a ver si encuentran a lo mejor un tema que se relacione con algo que ustedes hicieron, con alguna duda que ustedes tuvieron, y por favor me lo hagan saber a través del chat. Voy a iniciar a compartir la pantalla, pero antes, ahorita que los puedo ver a todos, me gustaría saber quiénes de los que están aquí ya escribieron artículos en la revista. Me levantan la mano así. Luz María Ramírez, muy bien. Alejandro Juárez, muy bien. ¿Quién más? Quiero ver manitas arriba. Muy bien. Ángela Ramírez. Aquí estoy viendo. A ver, déjenme ver a los de las manitas arriba aquí en la pantalla. Luis Valdés, Yadira Leo, Cintia Solís, Vianey Marcial, Janet Ortiz. Muy bien, muchas gracias a todos los que me levantaron la manita. Flor Ulloa, Claudia Villarreal. Muy bien. ¿Quién de ustedes me quiere compartir brevemente la experiencia de haber escrito un artículo? O sea, ¿ya tenían experiencia previa o simplemente dejaron volar su imaginación? ¿Se les dificultó o no se les dificultó? ¿Quién me comparte su experiencia? Luz María Ramírez me quiere compartir su experiencia, creo. Muy bien, adelante, Luz María. Gracias, Diana. Buenas tardes, saludándote y saludando a todos. Yo no había tenido la experiencia de escribir un artículo en alguna revista. Sí he tenido la experiencia como de escribir, apoyar en la escritura de algunos libros, pero la verdad que todo es amateur, es nada más dejar volar la imaginación y pues sin ninguna estructura, sin ningún orientación o guía para poder escribir así, brevemente. Muchas gracias por compartir. Efectivamente, a lo mejor muchos somos amateurs, pero nadie nace sabiendo. Y simplemente es entrando al ruedo, como dirían, que nos vamos a hacer buenos toreros. Me gustaría saber si Janet Ortiz quiere compartirnos algo, porque todavía veo que tiene su mano arriba. Hola, buenas tardes a todas y todos. Sí, pues yo he tenido la experiencia de redactar, pero para medios, algo así como más estilo periodístico, uno que otro artículo, pero también como de hobby.
¿no? Para páginas personales que manejo en redes sociales, pero la experiencia de haber escrito en la revista fue algo muy diferente, así que también dejar salir y dejar fluir de lo tuyo, meterte un poquito a investigar como que terminología y cosas así, pero por eso agradezco la oportunidad de tomar este taller, que yo creo que nos va a ser muy productivo, de mucha ayuda para todos. Gracias. Muchas gracias, Janet. Bueno, pues les pido por favor a los que ya participaron, bajen la mano para poder permanecer yo arriba ahorita que comparta la pantalla. Y creo que Flor Ulloa tiene algo que aportar, ¿no? Ya bajó su mano. Muy bien. Bueno, pues déjenme decirles que vamos a iniciar. No se abrumen, son muchos temas, los vamos a ver someramente porque aquí lo importante es que sepan que existen estos temas, que sepan nuevamente que tienen que tener una estructura, que a lo mejor pueden recurrir a algunos apoyos que se encuentran fácilmente en internet, solo es cuestión de enfocarse para poder hacer el mejor trabajo posible dentro de este desarrollo de artículos y de la revista. Me encanta la idea de saber que muchos no tienen experiencia, pero que están dispuestos a vivirla y sobre todo comprometidos a mejorar, y por eso están aquí. Bueno, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Permiso, a ver. Es que tengo dos equipos, esta tecnología nos rebasa. Listo. ¿Saben qué? Yo sigo viendo, no me veo en la pantalla. ¿Me pudieran anclar en la pantalla, por favor? Sí, a ver. Ahí ya te vemos, Diana. Ah, muy bien. No, es que yo, a lo mejor yo tengo vista al oyente, por eso es que igual no me veo, pero está bien. Muy bien, pues vamos a iniciar con este taller para articulistas. Espero que sea breve, porque les digo, hay mucho material, pero vamos a tratar de hacerlo digerible. El objetivo principalmente es que cuando terminemos este curso, todos tengamos la posibilidad de presentar un artículo para la revista. Próximamente les voy a dar los temas que se sugieren, porque aquí nuestro compañero y líder Arturo nos ha hecho llegar un gran listado de temas, pero eso los vamos a ver próximamente. Aquí el objetivo es que ustedes, con estas ideas que se les van a dar, practiquen y vean cómo de un solo tema pueden hacer muchísimos artículos con enfoques diferentes. Lo más complicado de lograr es que la comunicación sea fluida y sea clara. Me ha tocado leer artículos con mucha información que no toda termina de ser lógica o de tener un hilo conector que realmente permita que sea digerible, porque lo que queremos todos al momento de escribir es que la gente lo pueda recibir y lo lea de una manera en la que no se pierdan en tanto la información. Vamos a ver primero en este módulo las bases de la comunicación, y posteriormente en otros módulos vamos a ver temas relacionados con ortografía, con estructuras, y así poco a poco al finalizar el curso vamos a tener ya muchas herramientas que nos van a servir para continuar escribiendo artículos de gran calidad. Perdón, se me fue la... En este módulo vamos a ver los tipos de textos que existen brevemente, la identificación de la audiencia, la importancia que tiene esto, estableciendo la intención comunicativa, vamos a ver la delimitación del tema, ideas generales específicas y planteamiento, nudo y desenlace. Yo espero que nos alcance el tiempo. Para empezar, vamos a hablar acerca de los tipos de textos. Cuando te dicen, vamos a escribir o escribe un artículo, tú dices, muy bien, ¿de qué lo escribo? Es lo primero que te salta a la mente. ¿De qué escribo el artículo? ¿De qué tema? Bueno, dices, ok, voy a escribir acerca de las flores. ¿Por qué no? Voy a escribir de las flores. Y de repente dices, ¿qué escribo de las flores? Hay demasiados tipos de textos y demasiadas opciones para escribir acerca de un solo tema. El tema es la célula, pero se va a hacer grande de acuerdo al nivel de experiencia que cada uno tengamos. Hay estilos o hay tipos de textos narrativos, aquellos conocidos como storytellings, que son para contar historias. Muchos de ustedes han contado historias dentro de esta revista. Están los descriptivos, aquellos que hacen gala de describir precisamente o enumerar ciertas características de las personas. Los expositivos, que te dicen o que te exponen cómo hacer las cosas, cómo se van desarrollando los eventos. Los científicos, que utilizan material o elementos
que ya tienen un sustento precisamente científico para poder sustentar el texto. Hay argumentativos que nos dan precisamente herramientas o nos invitan a que cambiemos a lo mejor algún criterio que tenemos argumentándonos pros y contras. Están los géneros literarios como la poesía, como los cuentos también, y vienen los publicitarios, que ya sabemos que esos están enfocados para hacernos comprar cosas, los instructivos como los manuales, como los históricos que hacen referencia precisamente a eventos que sucedieron hace muchísimos años, los jurídicos que emplean no solamente el lenguaje, pues digamos, más refinado, más selecto, sino que engloban situaciones que son específicamente de esta área. Igual los tipos de textos que están hechos para formatos digitales y los textos periodísticos. Ahorita, hablando de los textos periodísticos, voy a hacer una pausa porque nos dijo Janet ahorita que había escrito para un periódico, para alguna revista, pero de forma periodística. Lo que hacen ustedes en la revista de Toastmasters también es periodístico. O sea, tienen que hacer publicaciones periódicamente informando en determinados estilos de comunicación, determinados formatos de textos, pero a fin de cuentas es periodístico y precisamente a eso vamos a ir, a analizar el texto periodístico. Dentro de este texto existen diversas variantes, como lo son las notas periodísticas, las entrevistas, las columnas de opinión, las crónicas, las críticas y los reportajes. Ahorita vamos a analizarlos de uno por uno para que vean en qué consisten y me digan si tienen por ahí de repente una idea cuando veamos las características, me digan, yo escribí una crónica y no sabía que era una crónica, o yo escribí una nota periodística o una noticia, porque notas periodísticas o noticias, digamos que van encaminados a lo mismo, o yo escribí en una entrevista, o yo escribí y yo no sabía que lo que había escrito se considera una columna de opinión. Así que si a alguien le cae el 20 y me dice, yo lo hice, bueno, felicidades, porque lo primero que debemos hacer es reconocer qué es lo que estamos haciendo, para obviamente poderlo pulir. ¿Qué son los textos periodísticos? Aquí abajo nos dice que se elaboran para expresar opiniones y profundizar en los temas. Lo que lo distingue obviamente es su intencionalidad y el medio en el que son publicados. Es una revista, tiene artículos periodísticos porque se publican periódicamente la revista. Ahora bien, vamos a analizar de uno por uno cuáles son las características de estos textos. Estos deben de ser heterogéneos, o sea, tratan sobre temáticas muy variadas. ¿Cuántos de ustedes recibieron a lo mejor la invitación de Arturo y les dijo, bueno, puedes escribir de esto, esto o esto? Les dio diferentes temáticas y ustedes le eligieron. O bien, puede ser que también les haya dicho de una sola, pero la estructura de la revista tiene la posibilidad de aceptar diversas temáticas precisamente porque tienen que ver el interés de la audiencia. Son de interés general precisamente porque están dirigidos a un conjunto de la sociedad y tratan sobre temas de actualidad. ¿Cuáles principalmente? El liderazgo, la comunicación, la estructura dentro del partido, a lo mejor los beneficios que se tienen o algunas de sus leyes o reformas que han sufrido algunas de las leyes que tienen ustedes. Entonces, sí son de interés general, por lo tanto, son artículos periodísticos, utilizan un estilo claro, conciso y correcto. Esto es, que van a utilizar ese estilo formal y directo con un léxico especializado solamente si el tema lo requiere, porque lo importante es escribir de una manera fluida, de una manera fácil de digerir, o sea, que sea ligera para la audiencia, porque recuerden que no solamente tienen a personas con un gran acervo cultural como lectores de su revista, sino también tienen a la gente de la comunidad, gente que a lo mejor no tiene tanto estudio, pero sí están interesados en aprender y en ir enterándose de qué es lo que pasa al interior del partido. Y bueno, pues estos textos pueden ser informativos o de opinión. Eso quiere decir, o informan ustedes qué sucedió dentro de un periodo de la gestión que ustedes están ahorita llevando,
no sé si las tomas de protestas o mejor cierres de campañas o inicios de campañas o algún evento que ustedes hayan tenido, pueden informarlos, o bien ustedes ejercen su derecho de opinar dentro de un artículo acerca de un tema, obviamente, que ha sido investigado. Vamos a hablar acerca de la nota periodística, la nota o la noticia periodística. Muchos de nosotros hemos leído durante muchos años el periódico, ya ahorita no tanto, porque ya no tenemos el acceso a él, pero sí leemos notas periodísticas dentro de los medios electrónicos, ya no en papel probablemente, pero sí dentro de los medios electrónicos. ¿Qué es una nota periodística? Es una noticia prácticamente, es algo que nosotros vamos a darle al público a través de un relato que sea principalmente breve, porque también otra de las cuestiones que noté es que los textos en algunas ocasiones se extienden muchísimo y se extienden tanto que de repente pierden la secuencia porque no llevan el orden requerido. Ahorita vamos a hablar precisamente de qué se trata un relato breve y objetivo. Este va a estar enfocado en ese acontecimiento, como les dije, que puede ser una toma de protesta, que puede ser un inicio de campaña, que puede ser cualquier actividad que ustedes lleven a cabo, y también puede ser acerca de una situación que se esté viviendo en el país, o que si se está viendo a lo mejor algo de violencia, o se está viendo a lo mejor algo de, no sé, de que sube la canasta básica, no sé, ustedes van a escoger el tema de acuerdo a lo que Arturo les indique que necesitan para ese periodo, y van a abordarlo desde un punto de vista que genere la atención, o que genere la atracción de la audiencia. En su extensión, lo básico para la nota periodística es explicar esto: qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Cuando ustedes quieran escribir una noticia, lo primero que deben hacer es preguntarse si al momento de tener el texto ya listo, responde qué es lo que está diciendo, quién es el protagonista o quién lo hizo, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, por qué o cómo. Esto es importantísimo, ahorita lo vamos a ver. Suele estar escrita en tercera persona y eso es básico. Esta es la primer anotación que quiero que hagan, aparte de lo que es la nota periodística, que es una de las que más van a utilizar. Deben de estar en tercera persona y no ofrecer ni opiniones ni puntos de vista de ustedes. Simplemente se van a centrar en dar una información sobre un acontecimiento. Vinieron ciertos líderes, se hizo un evento que acumuló a, no sé, 500 personas, se ofreció posteriormente una comida, el evento fue hecho en Parras, Coahuila, porque el evento fue hecho porque se estaba celebrando tal acontecimiento. No van a expresar su opinión, simplemente van a dar una noticia, algo que sucedió, ¿sí? Y deben de estar escritos en tercera persona. Ahorita vamos a explicar cómo y vamos a dar un ejemplo. Y van a ver aquí también que tiene, que se presenta desde lo más grande hasta, o sea, desde lo más importante hasta lo menos importante. Aquí se trata de ver una pirámide invertida y ahorita vamos a ver cuál es la pirámide invertida y de qué se trata. A ver, ¿pudieran admitir a las personas? Porque me aparece en la pantalla un cuadro grande de las personas que están en la sala, por favor, que están en sala de espera. Bueno, claro en la pirámide invertida tenemos esta estructura que es la que guarda la noticia. ¿Qué es lo que debe haber primero? Debe de haber el título, debe de tener ahí la posibilidad de ver un título atractivo. Hay en algunas noticias que hay un pretítulo, pero lo principal es esto, el título, ese que te llama la atención, que hace que voltees, a lo mejor si estás viendo el periódico o viendo la computadora con un título así grandísimo que dice, pasó tal acontecimiento, y volteas y dices, ¿qué pasó? Te hace querer saber más. Es una oración breve y precisa que se refiere al contenido de la nota. También, posteriormente al título, viene una entrada. En esta entrada vienen los datos más importantes de la nota. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, por qué? O sea, digamos que es parte de lo importante del texto. Aquí no es forzoso que en la entrada se respondan todas estas preguntas. En estas
Estas preguntas también pueden ser contestadas dentro del cuerpo, que son los datos complementarios, y abajo vienen los complementos o datos secundarios. Sé que probablemente así se encuentre visualizado de una manera efectiva, pero es más efectivo si lo explicamos con un ejemplo. Aquí vamos a ver en esta imagen cómo escribir una nota. Vamos a poner el título. Acuérdense que es la oración breve que te dice de qué se trata el asunto. Más de 100 priistas cruzan fronteras para intercambio cultural. Y entonces les aseguro que lo primero que piensa la gente es que mandaron a 100 priistas, o si ponen a 1000 priistas, o no sé, a irse o a cruzar la frontera. A lo mejor piensan, oye, ¿por qué se fueron? ¿O qué hicieron? Entonces les llama la atención. Y luego viene la entrada. La entrada se coloca en un texto un poco más pequeño y ahí explica precisamente, aquí vamos a ver cuándo, qué fue lo que sucedió, o sea, ya un poco más, menos escandaloso que el título, ya siendo un poco más directo. Aquí ponemos, en abril dio inicio el primer encuentro virtual latinoamericano de jóvenes en la política. Y ya en el cuerpo de la noticia, ahí sí vas a poner el día, específicamente, el día 10 de abril, del presente año, si los 104 jóvenes priistas de Coahuila se dieron cita a través de una plataforma virtual para participar en el primer encuentro virtual latinoamericano de jóvenes en la política. En el que tuvieron la oportunidad de compartir sus ideas y pensamientos con jóvenes políticos de diversos países, entre los que se encontraban Panamá, Honduras, Nicaragua, bla, bla. También dice, vamos a ver el complemento, porque en el cuerpo de la noticia no es que sean datos secundarios, es que es digamos, el relleno, qué fue lo que pasó. ¿Sí? Ahí explicas. Y son datos, si no menos importantes, son los explicativos, porque la entrada es la que te dice qué sucedió. O sea, el título te capta la atención, la entrada qué sucedió brevemente, y luego ya el cuerpo de la noticia te va narrando qué fue lo que sucedió, y al final vienen los datos complementarios. ¿Cuáles pueden ser esos datos complementarios? ¿Cómo ganaron en ese sorteo? ¿Cuándo lo ganaron? ¿O qué se les pidió? ¿O quiénes participaron? O sea, ya datos que no son tan importantes, pero que sirven para llenar ese espacio dentro de la noticia. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario? ¿Vieron marcados en amarillo algunas palabras? ¿Sí o no? Sí las vieron. ¿Qué son estas palabras? Verbos en pasado. Eso es algo que he notado mucho y que noté cuando vi los artículos. Escriben en diferentes tiempos gramaticales. De repente hay un párrafo en el que hablan en primera persona, luego hay un párrafo en el que hablan en tercera persona, hay un párrafo en el que están hablando en presente progresivo y luego en otro hablan en pasado. Es importante que las noticias, como son cosas que ya pasaron, sí, les escriban en pasado. Se dieron cita a través de una plataforma virtual, tuvieron la oportunidad, de los países se encontraban tales, se manifestaron muy agradecidos. Todo es en pasado y en tercera persona, porque ¿qué es en tercera persona? Lo que pasó para alguien más, o sea, las otras personas que no somos nosotros. Entonces, no puedes escribir una noticia en primera persona, porque ahorita vamos a ver a qué otra categoría puede pertenecer el hablar en primera persona. ¿Sí? ¿Hasta aquí quedó claro? Noticia en tercera persona y verbos en pasado. Todo ya pasó. Ojo para aquellos que hacen las editoriales que dicen, se dan cita en tal lugar para realizar la toma de protesta. Y no se dan cita, se dieron porque ya pasó. ¿Sí? Muy bien. Continuemos. A ver, los verbos en una nota periodística se conjugan, aquí como vimos, en tiempo pasado y tercera persona porque se refieren a hechos que ya sucedieron, ¿sí? Las noticias siempre hablan sobre cosas que ya sucedieron. Ok. Ahora continuemos. La nota periodística o la noticia se caracteriza por los siguientes aspectos. La brevedad, ¿sí? Eso es importante. No podemos hacer una noticia de 4 planas, no, o sea, a lo mejor de una plana completa. En el caso de la revista, algo que ocupe entre 2 hojas y 3 como máximo, para que no se pierda el interés.
Desgraciadamente somos personas, y me incluyo, a veces hasta flojitas para leer. Y vemos mucho texto y nos da flojera. Entonces, ahorita voy a darles algunos tips para que la gente vaya leyendo y se sienta a lo mejor enganchado a continuar a través de subtítulos. Pero tratemos de que las notas sean breves y sean sustanciosas, ¿sí? Hay que evitar reiterar. Si ya se habló de que hubo un sorteo, no lo vuelvan a mencionar al final, porque a menos de que sea su cierre, pero no le demos vueltas al mismo tema, que sea concreto, debe de ser claro, un lenguaje que sea sencillo y que sea directo. Esto es, sin palabras rebuscadas. De nada nos sirve hacer gala de nuestro gran vocabulario si a las personas les va a aburrir o a lo mejor no van a entender un lenguaje muy avanzado. Entonces, un lenguaje que pueda entender incluso un niño de 10 años es el lenguaje ideal y no tiene por qué dejar de ser formal, ¿sí? Pero procuremos no utilizar palabras de uso pues poco común para que la gente no se sienta abrumada cuando esté leyendo y que tenga que buscar el significado, y entonces si se salen a buscar el significado de repente pierden la atención en su nota y simplemente no vuelven muchos de ellos. Así de que tratemos de utilizar un lenguaje claro en la medida de lo posible. Y hay que conservar la sencillez del texto, ¿sí? Datos esenciales y su redacción debe de tener frases cortas y claras. ¿A qué me refiero con frases cortas? A veces hacemos unos párrafos, no sé, de 20 o 30 renglones. Y cuando una persona que no está muy acostumbrada a leer de 20 o 30 renglones juntos, lo primero que dice, ay, no. Es más, visualmente me repele. Entonces, hay que tratar de hacer párrafos cortos, 5, 7 renglones, incluyendo los puntos y seguidos. Es mejor hacer puntos y apartes y empezar a estructurar el tema en partes para que haya una secuencia, como cuando cuentan un chisme, señores. Es muy fácil. Dice, ¿sabes qué? Pasó esto. Permíteme, déjame te cuento. Fíjate que fuimos a la casa de fulanito y nos recibió tal persona. Paramos. Ya cuando estábamos adentro, es otro renglón, ¿sí? Es lo mismo. Tenemos que hacer que la gente lea como si nosotros le estuviéramos narrando. Pero bueno, ese ya será un tema posterior que incluso vamos a tocar y les voy a dar algunos elementos y algunas ayudas para que sepan cómo se escucha su texto al momento de ser leído por una persona. Ahora vamos a ver cuáles son los 8 cuestionamientos que les van a ayudar a realizar el análisis de su nota. Si ustedes se preguntan esto al momento de tener su nota ya hecha, su noticia, acuérdense, no es de ustedes, ustedes están narrando una noticia, tienen que preguntarse, ¿posee un encabezado? O sea, un título. Si lo posee, ok, voy por el camino. ¿Menciona el lugar y la fecha de los hechos? Sí. ¿Contiene imágenes o gráficos? Bueno, aquí ustedes los pueden agregar, o bien, no sé cómo le hagan con Arturo, si son ellos los que agregan las imágenes, pero si ustedes van a narrar una noticia en la que ustedes estuvieron, o a lo mejor en la que ustedes de un evento en el que ustedes participaron, no sé, y tienen imágenes, bueno, los pueden agregar. ¿Tiene cuerpo? O sea, ¿hay una estructura en la que explica qué es lo que pasó? Sí. ¿Está redactada en tercera persona? Sí. ¿Es breve? ¿Es clara? ¿Es sencilla? Si contestan a todo esto que sí, adelante. Pueden entregar su noticia. Y ya nada más revisamos algunos aspectos con la corrección de estilo y a lo mejor la corrección ortográfica. Y quiero que sepan que aunque me diga Arturo o me presente como una experta, también me equivoco, ¿eh? Me equivoco y a veces son cosas que pasamos por alto. Yo sé que ustedes también a veces pasan cosas por alto y llegan a haber errores. Entonces, todos estamos sujetos a cometer errores y eso no nos debe de desmotivar. Al contrario, debemos recibir una retroalimentación para poder ser mejores día a día. Bueno, pues hasta ahí terminamos con la nota periodística o la noticia y vamos a hablar acerca de la crónica. ¿Quién sabe lo que es una crónica? ¿A qué les suena crónica? Alguien que me diga rápidamente. Crónica. Ahí te dice la palabra clave. Es como una breve descripción de conceptos, bueno, no de conceptos, de cosas que fueron pasando. Cosas que fueron pasando. ¿Sí? ¿Tiene algo que ver? A ver, Ramón Sánchez, ¿a qué te suena crónica? Crónica, me suena a que es
una narración de hechos, puede ser en pasado, en presente, en el pasado próximo. Eso es a lo que me suena a mí. Sí, tiene algo que ver. A mí me suena a Cronos, al rey de Cronos, al dios del tiempo. Es una narración cronológica. Una narración cronológica, exactamente. Una crónica periodística es una narración cronológica, que a diferencia de la nota, esta va a estar estructurada de forma precisamente cronológica, como fueron pasando los hechos. No van a dar en la pirámide inversa, vimos que era el título, lo más llamativo primero, y luego ya después hacen una pequeña narración. No, en la crónica van a detallar un suceso, pero este suceso debe de ser detallado de forma cronológica. Primero pasó esto, después pasó esto, después pasó esto. También puede ser una noticia, pero en forma de crónica. Entonces es distinta. Así que digan, oye, es que es una noticia. Bueno, sí, pero define, ¿es una nota periodística o es una crónica? ¿Cómo lo vas a abordar? Porque ahí empiezan los detalles que hacen que pueda ser muy exitosa tu redacción, o bien que se quede en el limbo entre 2 o 3 estilos periodísticos. Aquí, vamos a ver, es un género híbrido porque incluye tanto datos objetivos como opiniones del redactor. Aquí sí puedes generar una opinión, ¿sí? En la nota, en la noticia no, simplemente dices qué pasó. En la crónica periodística detallas qué pasó, pero sí puedes dar tu opinión. Dice, al estar escrita, o sea, suele estar escrita por un testigo del acontecimiento y tiene que usar, igual que en la nota, un vocabulario simple, o sea, directo, simple, muy entendible. Y pues bueno, ¿cuáles son los ejemplos que podemos? Aquí, muy bien, narración de hechos verídicos o fantasiosos. Ok, muy bien, muchas gracias a los que están participando en el chat. Efectivamente es una narración de hechos. Aquí vamos a ver como ejemplo la crónica de un día de elecciones. O sea, eso puede ser un acontecimiento perfecto para hacer una crónica. ¿Qué pasó? Se dieron cita en la mañana del domingo 4 de julio, en las casillas de tales sectores, los funcionarios de casilla. Y luego, a las tales horas de la mañana, se abrieron las primeras casillas, habiendo una considerable cantidad de personas ya en espera. Considerable es un término que muchas veces es ambiguo, o sea, no sabes qué es una considerable cantidad de personas. Aquí lo ideal es, Elisa dice, crónica de una muerte anunciada. Muy bien, sí. Exactamente. Aquí el objetivo es que cuando hagas tu apreciación trates de ser lo más directo posible, sin especular, sin dar lugar a que se preste a malas interpretaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes dicen, había muchísimas personas? ¿Cuántas son muchísimas? ¿20? ¿50? ¿100? ¿1000? Entonces debemos de ser lo más detallados posibles dentro de la crónica, ¿sí? ¿A qué hora empezaron las votaciones? ¿A qué hora se abrió la casilla? Aproximadamente había 35 personas ya formadas o 200 personas ya formadas en un estimado, que no es lo mismo decir que había aproximadamente 200, que decir había muchísimas, porque a lo mejor para ti muchísimas son 200 y para alguien muchísimas son más de 1000, ¿sí? Y también puedes ir narrando así con ese tipo de participación tuya porque lo viviste. Puedes ir narrando otros aspectos. Ya pasado, no sé, las 5 de la tarde, seguía habiendo gente formada, porque tú las viste, ¿sí? Seguía habiendo gente formada. Hubo 2 conatos de, no sé, de peleas, entre personas con estas características, ¿sí? Ya ustedes lo van a ir narrando. Pero se fijan la diferencia tan grande que existe entre una crónica y una noticia. Así sí queda ahí entendido, queda bien explicado. La noticia, tercera persona, narras un hecho en pasado, primero lo importante, después las notas complementarias. Crónica periodística, lo puedes narrar en tercera persona, o en primera y también en primera persona, o sea, es híbrido, puedes dar opiniones y también puedes ir expresándote de forma detallada qué fue lo que tú viviste, ¿sí? Porque fuiste testigo. Muy bien. Tipos de crónica. Existe la crónica periodística, la literaria, ahí me estaban mencionando las crónicas de
¿qué? ¿De una muerte anunciada? ¿O la histórica? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la historia? Bueno, aquí muchos de ustedes han hecho algunos artículos que narran crónicas históricas. ¿Sabes qué? Existió este personaje que fue el líder del partido, entonces ahorita vamos a hablar de la delimitación del tema, pero sí hay que abordarlo desde, si van a hacer crónica, entonces van a decir, bueno, primero pasó esto, después pasó lo otro, ¿sí? O sea, dar una serie de pasos que nos van a hacer entender cómo pasó la historia en forma secuencial. Bueno, hasta aquí vamos a continuar con la crónica ya para rematar. ¿Qué tenemos aquí en esta diapositiva? Pues las características, son narraciones, son precisamente narraciones. Contamos qué pasó, su estructura consta generalmente de un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿sí? Cuándo inició, cómo se desarrolló, pero parte por parte, y después un desenlace al final, cómo es que concluyó. Están situadas en tiempo y espacio. Esto quiere decir que los hechos tuvieron que ocurrir en un momento específico y vas a determinarlos y con eso vas a determinar cuál es su importancia histórica. También comprenden un periodo de tiempo delimitado. Esto es que lo que se relata, o sea, los hechos que ocurrieron aquí dice, están circunscritos, está mal escrito, fíjense ahí, a un momento o una etapa definida, ¿sí? O sea, puedes abarcar una etapa de la historia o puedes abarcar un acontecimiento que empezó en la mañana y concluyó a mediodía. O sea, las posibilidades pues son infinitas, todo de acuerdo al tema que ustedes vayan a elegir. Después también te dicen aquí que relatan un acontecimiento central, o sea, que giran alrededor de una historia, de unos personajes o de algo que ocurrió, y puedes incorporar incluso figuras retóricas para darle más vivacidad o expresividad al relato. No vamos a ver ahorita las estructuras, las figuras retóricas, pero sí puedes usar hipérboles, o sea, un poco de exageración, pero tratando siempre de definir lo más posible los hechos, así tal cual sucedieron. También dice que se admiten elementos subjetivos dentro de las crónicas. Esto es un punto de vista muy personal, o sea, del cronista, que aparece, ¿sí? Entonces, puede haber varias crónicas de un mismo acontecimiento y se van a leer distintas, se van a disfrutar distintas, porque no es lo mismo, dicen que siempre hay varios lados de la historia, entonces cómo lo vivió, quién lo vivió, y entonces el mismo acontecimiento puede tener varias crónicas posibles. Y por último, puede apelar a la creatividad, esto es, como es un género que se mueve entre la literatura y el periodismo, permite ciertas libertades creativas en el momento de la escritura. Entonces, ustedes pueden hacer una crónica, por decir histórica, incorporando esas figuras retóricas, incorporando a lo mejor ya más elementos que generalmente tienden a ser escritos más largos, pero periodísticamente, bueno, pues tratamos de delimitar el acontecimiento a cierto periodo de tiempo para no abrumar a la audiencia, porque recuerden que para este tipo de revistas, pues tiene que ser corto y sobre todo muy, muy accesible para la lectura. Aquí está un ejemplo de crónica, no lo voy a leer, se habla de una larga cuarentena latinoamericana, ya te dice, el 26 de febrero del 2020 ocurrió que en las pantallas de nuestros televisores presentaron, bueno, ya después en el siguiente artículo, en el siguiente párrafo, ya muchos sabíamos que la llegada del virus a nuestros respectivos países era inminente. 2 días después se anunció el primer caso en México, o sea, y ahí empiezan, no es forzosamente un listado que diga, día 1 pasó esto, o hora tal pasó esto, que se puede también, también es una técnica que pueden hacer, hacer una crónica por horas, pero lo ideal dentro de una crónica que incluya la parte literaria es hacer una narración y dentro de estos renglones espaciados ir haciendo la descripción cronológica de los hechos, incorporando los elementos que te dicen cuál es la secuencia, ¿sí? Como en este caso, 2 horas después, 2 días después, en tal fecha, ¿sí? Esto es lo que hace una crónica. Aquí lo importante es que ustedes sepan diferenciar de una nota de una crónica. Hasta aquí, terminamos brevemente con este tema. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, pues ahora vamos a irnos a la crítica periodística.
esta también la podemos hacer nosotros para la revista de una forma, pues, muy natural. Digamos así, ahorita van a ver por qué. Mira, se ríen, algo han de estar ahí recordando. Muy bien, ¿qué es una crítica periodista? ¿Qué es una crítica? Si cronología, o sea, una crónica nos remite a cronología, crítica, pues obviamente es una palabra muy, muy, muy común, que te dice que vas a hacer ¿qué? Cuando tú criticas algo, ¿qué vas a hacer? Una opinión sobre el tema. Exactamente, vas a dar una opinión, así como dirían en los memes, o sea, es mi humilde opinión, ¿verdad? Tú nada más te expresas acerca de lo que piensas de los ocho. ¿Quiénes somos nosotros para criticar? Pues bueno, somos articulistas de la revista Revolución y vamos a hacer críticas y vamos a explicar en qué consiste hacer una crítica. Aquí, nuevamente, hacemos énfasis en la palabra breve. Texto breve que explica la opinión del redactor, ¿sí? Texto breve que, o sea, aquí volvemos, breve, breve, breve. ¿Por qué breve? Por lo mismo que habíamos dicho. Entonces, se expresa la opinión del redactor acerca de un producto, de un acontecimiento, de un libro, de una película, de un recital, de un evento. Para ustedes sería muy común que les pidieran, o bueno, podría ser muy común que les pidieran apoyo para hacer una crítica, a lo mejor no una crónica. Por eso tienen que tener en cuenta cuáles son los elementos que constituyen a una y la otra. Porque si tú vas y dice Arturo, oye, vente, vamos a la, no sé, al inicio de campaña de tal persona, a cubrir el evento. Y le dice, vas a tener que cubrir el evento. Y le dices, ¿qué quieres? ¿Una crónica o quieres una crítica? Seguro te va a pedir una crónica. Pero bueno, también se puede hacer una crítica periodística, pero también hay otros elementos como los libros, como las películas, como algunos acontecimientos culturales que no forzosamente sean del partido y que de ellos pueden ustedes dar su opinión. Sobre todo, su opinión si ustedes son expertos en cierta área. No es necesario la expertise, pero es preferente, porque podemos criticar muchísimas cosas, sin embargo, ¿quiénes somos dentro de las personas que nos pidieron, a los que nos pidieron actuar como críticos? ¿Quiénes somos? O sea, ¿qué autoridad tenemos para juzgar, para criticar o para dar una opinión acerca de un tema? Hay que ver qué referencias tenemos acerca de esto y por qué podemos aportar algo a través de nuestra opinión, por qué vale nuestra opinión. Aquí dice que son escritas por periodistas o personas especializadas en la materia y tienen una estructura basada en una ficha del evento o producto analizado y una opinión del redactor. ¿Por qué dice que se basan en una ficha del evento? En este caso, la crítica periodística, cuando se habla de un evento específico, te dicen, mira, te dan una ficha, ¿sabes qué? Se va a presentar tal persona, o va a haber tales eventos. Entonces dices, bueno, se analiza, pues es una crítica incluso hasta una crónica y una crítica al mismo tiempo. Ahorita vamos a ir. Digo, incluso tú analizas el programa y luego das tu opinión acerca de lo que te pareció el programa o sea, lo que ofrecían, contra lo que ofrecieron, contra lo que brindaron. Ahí sí puedes dar o puedes abordar aspectos muy diversos, de acuerdo a qué es lo que vayas a analizar. Aquí me preguntan, ¿se puede hacer una mezcla entre una crítica periodística y una crónica? Pudiera ser, pero preferentemente no. Porque si bien en la crónica tú vas a dar tu opinión, no es tu opinión, vas a narrar los hechos de acuerdo a lo que tú viviste, ¿sí? Una crónica la puede hacer cualquiera. Oye, yo llegué en la mañana, yo a mediodía hice esto, yo vi tal cosa a las 6 de la tarde. O sea, eso no es criticar, es narrar qué pasó. La crítica específicamente es hacer un análisis de lo que pasó, dando tu punto de vista. Tú no vas a decir en la crónica, a ver, pasó esto y a mí no me parece adecuado que pase. Considero que pudieron haber hecho un mejor trabajo de logística para que hubiera fluido mejor la gente y hubiera terminado el evento más temprano. Eso no te corresponde. En la crónica tú vas a hacer una narración de hechos desde tu perspectiva y nada más, pero no lo vas a criticar.
O sea, no das tu opinión. Preferentemente es nada más narración de hechos. Hay que diferenciarlo muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó respondida el cuestionamiento? ¿Sí o no? Muy bien. A ver. Ok, gracias. Vamos a continuar. Ay, perdón. Tengo un problema con mi pantalla que está ya. Aquí está. Los pasos para hacer una crítica periodística. A ver, déjame quito a la persona que está en pantalla. ¿Cuáles son estos pasos? Haz una lectura para hacer una crítica literaria, en el caso de que sea de un libro, de una revista, una crítica literaria o cinematográfica, ¿sí? Hay que hacer una lectura, hay que ver, hay que informarse, o sea, no puedes opinar de algo que no has visto o que no conoces. Hay que, en este caso, cuando se trata de una crítica literaria, que este es nada más un ejemplo así general, vas a dividir la obra por secciones o capítulos y luego vas a empezar a hacer las lecturas del material, te vas a informar acerca de los aspectos más importantes de la obra, vas a tú argumentar tantos aspectos positivos como negativos, o sea, lo que has encontrado positivo y negativo de un escrito, o bien podemos utilizarlo no solamente en el libro, sino en la revista, por si en este caso en los artículos podemos hacer una crítica a un artículo específico, no forzosamente a un libro. Y también tenemos que comunicar y actualizar a los lectores en el caso de que ya seamos críticos y que hayamos dado una opinión acerca de un evento, y ese evento continúe o esa obra continúe en vigente, podemos actualizar. Si nosotros ya hicimos una crítica, podemos decir, ya cambió, se modificó, se fue para mejor, se fue para peor, ¿sí? Y luego, gracias, Bene Maltos. Entonces, también eso tenemos que tomar en cuenta, que tenemos una gran responsabilidad, porque como críticos, nuestra opinión cuenta. Y si nosotros dimos una mala crítica a un artículo, a una obra o algo, y esta mejora, tenemos también la responsabilidad de decir, ¿saben qué? Mejoró, ¿sí? O hubo estos cambios, o simplemente ya pasó cualquier cosa. Y nuevamente, pues al final volvemos a escribir con sencillez, transmite emoción. Aquí es importante que cuando hagamos una crítica, nosotros conectemos con nuestra emoción, porque no podemos hacer una crítica así, sí, bueno, malo. No, un crítico generalmente es un apasionado de un tema y te va a decir por qué sí o por qué no le gusta algo y qué recomienda. Y entonces, ya para finalizar, tienes que brindar una conclusión de tu crítica. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Queda claro? Ya por lo menos llevamos 3 temas. Ya sabemos que si vamos a escribir algo, tenemos que delimitar o tenemos que definir si queremos que sea nota, sea crónica o que sea crítica. Y ya vimos que se escriben de forma diferente. Ahora vamos a continuar. Artículos de opinión. Aquí, pues su nombre lo dice. Es un artículo de opinión. ¿Es algo parecido a la crítica? Pero no. Va a haber algunas cosas que las hacen diferentes. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Vas a dar tu opinión, efectivamente, igual que en la crítica, pero en la crítica tú eres un experto, o sea, tú estás dando tu expertise al servicio de los demás para analizar algo. Aquí en el artículo de opinión vamos a ver que precisamente expone la opinión acerca de una determinada situación, de un tema actual, y estos obviamente deben de ser de interés para el lector. Generalmente a los lectores nos gustan las cosas escandalosas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a analizar primero eso. Expone su opinión y están redactados en primera persona. Yo soy el que opina. También estos textos pueden ser escritos por periodistas o por personas expertas en la materia, o sea, también pueden ser los análisis o la opinión acerca de textos. Vas a poder seleccionar, no sé, opinar acerca de la filosofía, de los escritores, o sea, y tú puedes ser un experto en esos temas. O sea, si tú eres un escritor, si tú eres un filósofo o un economista, pues puedes opinar acerca de esto. ¿Cuál es lo que hace que sea diferente uno de otro? Aquí vamos a ver que para elaborar un artículo de opinión, lo primero que debes hacer
es elaborar una introducción que engancha al lector. Vas a exponer una tesis o argumentar a favor o en contra de ella y finalmente concluir el texto. Aquí está la clave. Vas a exponer una tesis y argumentar a favor o en contra de lo que estás analizando. Si tú estás analizando un texto, si tú estás analizando un libro, o, no sé, una película, o estás analizando los estados financieros que alguien presentó y tienes la autoridad para elaborar tu artículo de opinión, puedes decir, ¿sabes qué? Se presentó esta obra, y en esta obra o en este texto o en este reporte, ellos asumen, perdón, se me fue la palabra, ellos aseguran esto, pero la tesis número tal o según el escrito tal o según tal persona o según tal estudio, ¿sí? Se dice que eso no puede ser por esto y esto y esto. Y yo opino, entonces, que puedes opinar como aquí dice, a favor o en contra de lo que alguien esté expresando. Si bien es un artículo que pueden ustedes hacer, no es tan común dentro de las revistas. Lo que se debe hacer para generar un artículo de opinión es elegir un tema, informarse acerca de él, van a ir directo al grano, van a argumentar sobre el asunto. O sea, ¿qué les pareció? ¿Creen que lo que dice es cierto? ¿Creen que lo que dice no es cierto? Van a emplear la voz activa. O sea, el yo, el que estoy haciendo, el yo considero, yo investigué, ¿sí? Van a utilizar ejemplos y van a incluir al lector. O sea, en esta parte van a decir, como el lector sabe o como es común, ¿sí? Y van a dar ustedes esa inclusión, ese decirle, involucrarlos para que ellos opinen también, van a proporcionar una solución y van a concluir con las ideas expuestas y hacer una revisión general. Ojo, esto es el artículo de opinión digamos, en forma más estructurada, en forma más, digamos, política, en forma más de literatura, cuando se trata de algo más serio. Pero igual en los artículos de opinión podemos hablar también de temas menos, digamos, menos complejos, más amigables con la audiencia. Voy a analizar, voy a hacer una opinión acerca de la problemática de falta de, no sé, hasta de agua en las escuelas del municipio. Y entonces vas a informarte sobre el tema y vas a opinar acerca de si te parece bien, si te parece mal, si hay una, ¿sabes qué? Dicen que no se han traído porque no hay presupuesto y tú vas a contrarrestar con que sabes que sí hay presupuesto. Es como hacer también una investigación para poder ofrecer tu opinión al final. Bueno, aquí. Vamos a hablar, ahora sí, de los reportajes. ¿Cuántos de ustedes han visto reportajes? Es lo que más vemos ahorita en las redes sociales. También podemos hacer reportajes a personajes de la revista, a personajes del partido. Nosotros podemos ser ese reportero que llega a una personalidad y simplemente le hace preguntas para poder hacerle saber a la audiencia quién es y mostrárselo. Estos reportajes los pueden hacer ustedes entre los líderes del partido. Simplemente, ¿sabes qué quiero escribir? Quiero escribir acerca de Arturo. A ver, Arturo, te quiero entrevistar. ¿Por qué estás en esta parte de la capacitación? ¿Cuál es tu objetivo? Esas cosas que a lo mejor a la gente le interesa saber, conocer a las personas, no nada más narrar la vida de las personas, sino algunas que vi ahorita en las revistas últimamente, son personas que ya fallecieron. Pues también es importante hacer reportajes a las personas que están haciendo la diferencia en el partido y en la sociedad. Aquí hablamos de que es un texto periodístico extenso y detallado y trata acerca de algún suceso o personaje o tema de actualidad que despierte interés general. No solamente vamos a hablar de una persona en particular. Fíjense lo que dice aquí. Dice, puede ser de un tema de actualidad o también puede hablar de un suceso. En la mayoría de los casos, este tipo de textos está acompañado de imágenes que pueden incluir tanto datos como opiniones del redactor.
Muchos de los reportajes que ustedes han hecho o estos artículos que ustedes han dado son reportajes. El reportaje suele ser un producto de una investigación periodística en la que el periodista investiga un tema a fondo y luego lo expone. Puede tratarse sobre temas variados y su estructura se basa en la estructura básica. Un título, un cuerpo o desarrollo y un cierre. ¿Cuáles son los reportajes que he leído de la revista? O sea, hacen un reportaje o investigan un tema acerca de liderazgo, de la escucha activa. Han hecho también reportajes acerca de otros elementos que ayudan a la gente a que mejore su calidad de vida, ¿sí? Estos también son reportajes. Y aquí lo que tenemos que visualizar y no perdernos de vista es esto, la estructura, que se basa en un título, un cuerpo o desarrollo, y aquí me faltó el cierre. ¿Por qué? Porque muchas veces abordamos el tema y lo que hacemos es que empezamos a hablar acerca de la escucha activa. Y entonces nos vamos a internet y buscamos muchos títulos de escucha activa y pegamos, ¿sí? Entonces, no hay una secuencia. Cuando hablamos, y ahorita vamos a hablar más adelante, acerca del título, el cuerpo y el desarrollo, y el cierre, tiene que haber una estructura para que el reportaje pueda ser captado de una forma muy clara y sobre todo muy rápida. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues simplemente siguiendo estos pasos. Vamos a elegir el tema, vamos a definir de lo que se va a lo que se va a escribir. Aquí vamos a ver qué enfoque le vamos a dar. Aquí vamos a buscar los porqués, o sea, por qué queremos escribir, qué es lo que vamos a analizar, los antecedentes, los sucesos que pasaron, organizar la información como testimonios, documentos, en caso de que se esté hablando de una persona o de un acontecimiento. Y en la estructura, acuérdense, entrada, cuerpo y cierre. Y lo más importante, señores, cuando se hace un reportaje acerca de algo, de cualquier cosa, de un suceso, tenemos que revisar muchas veces el cuerpo, o sea, el reportaje en sí. Porque parece que a veces es buena idea hacer textos, como les dije, muy largos y de repente te das cuenta que llegan a ser aburridos o que llegan a tener fallas o que simplemente a veces cortamos y pegamos y no nos damos cuenta que hay una falla. Eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos que leer y releer y releer hasta redactar una versión final, porque es un texto más largo. O sea, un reportaje acerca de la primera casa que fue sede del gobierno del estado ahí en Coahuila. Ahí vamos a hacer un reportaje acerca de eso. Ah, ok. Entonces, puedes ir a investigar, aportar datos, incluso brindar tu opinión, ¿sí? Así de que vas a tener que definir cuál es el enfoque que le vas a dar al reportaje. ¿Es para informar? ¿Es para entretener? O sea, ¿para qué es el enfoque? Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, es el texto más largo que se hace en relación a un asunto y tenemos que definir exactamente hacia dónde vamos a dirigir nuestro interés para hacer este reportaje. Vámonos rápido, señores, porque creo que ya es tarde, ¿verdad? Tengo aquí que ya pasó 1 hora de que iniciamos. ¿Quieren descansar 5 minutos antes de iniciar con el siguiente tema? ¿Sí o no? ¿O nos continuamos? ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces damos 5 minutos para ir a tomar agua y regresamos. Son las 6:12 a las 6:17. Muy bien, regresamos a las 6:17, mis amigas y amigos. Hay que levantarse un poco, estirarse, oxigenarse, ir por su bebida favorita y continuamos en 5 minutos.
Muy bien, pues ya estamos de vuelta nuevamente. Mis amigas y amigos, te recuerdo, es muy importante el que puedas escribir tu nombre en el chat, tu nombre, tu municipio o entidad federativa donde tú te encuentras para identificar de dónde nos estás acompañando. Y bien, en la medida de lo posible, te agradeceremos que puedas mantener tu cámara encendida. Al final de esta primera jornada, nos vamos a tomar una fotografía de quienes participaron en esta primera sesión. Continuamos. Adelante, Diana. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, pues recapitulando, ya vieron qué importante es saber cómo vamos a escribir, qué vamos a escribir y cómo vamos a abordar esos temas que nosotros seleccionamos o que nos dieron para escribir. Tenemos que ser conscientes que no solamente se trata de agarrar un lápiz, una pluma o simplemente escribir en la computadora por escribir, sino que hay una estructura que guardar para que sea mucho más fácil de entender por parte de los lectores, que a fin de cuentas son los que nos interesan. Y ahora, hablando precisamente de los lectores, viene el siguiente tema. Y ahora sí vamos a irnos un poco más rápido. Vamos a ver esos temas así por encima, porque digamos que son fáciles de detectar. Ustedes tienen un público muy específico y habría que hacer un estudio de qué personas son las que llegan a la revista. Pero vamos a hablar acerca de esto porque sí es importante. Es importante cómo abordamos un tema de acuerdo a la audiencia que tenemos. No es lo mismo hablar para niños, hablar para mujeres, hablar para hombres y mujeres, que para ancianos, que para abogados. O sea, es muy distinto. A mí me gusta mucho esta frase, que obviamente está modificada y adaptada por mí, que dice: escribir un texto sin saber a quién va dirigido es como escribir una carta de amor iniciando con un a quien corresponda. Y justamente festejando el San Valentín, no vamos a estar escribiendo cartas de amor al viento, que bueno, dicen ahí los chamanes que sí sirve, ¿verdad? O sea, para invocar a los amores, pero en este caso no vamos a invocar amores, vamos a invocar a la audiencia y vamos a definir, a identificar cuál es la audiencia que va a leer nuestros reportajes, nuestras crónicas, nuestros textos, nuestros artículos. ¿Quiénes son? ¿Cómo vamos a identificar a un público objetivo? Hay muchas formas. Aquí son simplemente unos ejemplos. Tenemos que tomar en cuenta, yo les dije, su condición geográfica, ya sea que sea por ciudad, por región, por país, ¿sí? Nosotros generalmente, si estamos trabajando para una entidad política, sabemos que puede llegar a tener repercusión nacional, pero también podemos ser conscientes que a lo mejor nada más se ve o se lee la revista dentro del territorio de Coahuila, no lo sé. Entonces, sí tenemos que saber hasta dónde llegan los artículos que vamos a escribir, para saber qué hablar con ellos, porque a lo mejor de nada nos sirve si nada más llega a Coahuila a abordar un tema que sea de, no sé, hasta incluso gastronómico, de papachules, si es bueno, que es un papachul, si nosotros nunca lo comemos, pero qué tal si hablamos de la carne. Entonces, sí debemos de tener en cuenta para escribir quiénes son las personas que van a leer nuestros artículos, en dónde se encuentran. También tenemos que tomar en cuenta su rasgo social y demográfico. Hablábamos ahorita de niños, de mujeres, un público mixto, o bien personas con un trabajo específico. Aquí puse un ejemplo: hombres y mujeres entre 25 y 30 años. ¿Quiénes leen la revista? ¿Quiénes la leen? Aproximadamente, si son hombres y mujeres, la revolución y la revolución mujer está enfocada a mujeres. ¿De qué edades más o menos? ¿Por qué necesitamos saber qué edades tienen para saber qué temas les interesan? Y ahorita les voy a dar un tip para ver dónde pueden encontrar incluso temas o formas de abordajes en los temas de acuerdo a lo más buscado y lo más necesitado por ciertos núcleos demográficos dentro del Internet. Ahí vamos a tomar ideas. Y bueno, también tenemos que ver la cualidad psicológica. O sea, por motivos psicológicos también debemos saber qué necesitan. Si es una comunidad o si son personas que a lo mejor padecen depresiones, que son personas que tienen necesidades económicas, a lo mejor necesitamos motivarlos porque dicen: yo qué voy a estar leyendo una revista, o sea, si no tengo para comer o tengo muchos problemas en mi comunidad. Entonces,
si tomamos en cuenta eso, podemos decidir hacer reportajes o hacer artículos específicamente para levantar la moral de esas personas, para ayudarlos a enfrentar sus problemas, para orientarlos, ¿sí? Por eso es tan importante que conozcamos a quién va dirigido. Así que, si las personas les gusta, a las personas que va dirigida nuestra publicación, son personas que les gusta el fútbol, pues hablemos también de fútbol o comparemos cosas con el fútbol o comparemos cosas con el partido, si es que son militantes activos, o comparemos cosas con algo que ellos disfruten, ¿sí? Hay que tomar en cuenta las particularidades de comportamiento de cada una de las personas. Obviamente no podemos hacer un sondeo de personalizado, pero sí de una comunidad, ¿sí? Más o menos quiénes son y qué les interesa para poder saber a quién vamos a llegar y cómo. Nosotros, como les dije, tenemos estas 2 revistas que están enfocadas a un público muy distinto. Una de las cosas que noté es que en la revista Revolución Mujer, es más, no recuerdo ni siquiera quién escribió el artículo, hablaba acerca del liderazgo, el liderazgo femenino, algo así se llamaba. Cuando leo el contenido, pues sí, hablaba de liderazgo, pero jamás en ninguna parte del cuerpo del artículo mencionaba liderazgo femenino, o sea, hablaba de liderazgo en general. Y está bien, o sea, el tema estaba bien, pero se supone que le debemos de dar un enfoque. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar el público a quien va dirigido nuestro artículo. ¿Por qué? Porque a lo mejor me dices, oye, voy a leer un artículo que habla de liderazgo femenino. Yo, mujer, que soy la que estoy leyendo la revista, espero que me digan algo específicamente para mí. ¿Cómo puedo mejorar yo como mujer? No como líder en general, yo como mujer. ¿Qué puedo hacer? Si soy ama de casa, si todo el día estoy lavando ropa y lavando trastes, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo involucrar? A lo mejor técnicas, estrategias, algo. Y de repente hablan de liderazgo en general, que si bien es útil, no aborda una necesidad específica mía como mujer. Entonces, pues no le estás dando al público lo que necesita. Así que hay que tener mucho cuidado con el enfoque, con las personas a las que van dirigidas nuestras entrevistas, nuestros reportajes, crónicas, lo que sea, nuestros escritos. Hay que delimitar bien a las personas y hay que saber cómo vamos a llegarles. Procuremos, sobre todo en esta revista, que yo sé que no es especializada, no abordar temas muy, muy elevados, que son difíciles de leer. Sé que en algunas ocasiones van a tener que incorporar algunos artículos que hablen de leyes o que hablen de reformas estatutarias o de lo que sea. Traten de hacerlo lo más breve posible, como si se lo contaran a alguien, porque si copiamos y pegamos, y obviamente muchos de ustedes tienen un grado de estudios que les permite desarrollar unos textos sumamente complejos, entendibles obviamente para personas que tienen el mismo nivel que ustedes. Pónganse en los zapatos de los lectores que están recibiendo la revista. Generalmente esos artículos los descartan porque no los entienden. Entonces, si les toca leer, si les toca escribir en relación a este tipo de reformas, a este tipo de artículos que son jurídicos o que llevan algún conocimiento especializado, háganlo muy, muy ligero. Entiendo que ustedes saben y dan para mucho más, pero también piensen en las personas que lo reciben. Si van a hablar de política, de estatutos, a ver, ¿sabían ustedes que hay un estatuto que dice esto y esto y esto? Ah, pues miren, este está en tal ley y ha servido para esto. Muy, muy breve. O sea, a lo mejor que lo que sea de estar desarrollando artículos sea lo menos. Resúmanlo para que se lo hagan atractivo. Y sí, a lo mejor busquen un espacio en el que si tienen que poner literal lo que viene en el artículo, lo hagan, pero que sea lo menos, que la mayor parte de su texto se enfoque en las cosas que son fáciles de entender de estos artículos, o sea, que sean los resúmenes que ustedes le den. Bueno, pues hasta aquí vamos a pasar el tema, porque les digo, esto va a ser muy breve. Vamos a establecer la intención comunicativa. ¿Okay? ¿A qué les suena? ¿A qué les suena esto de la intención comunicativa? ¿A alguien le suena esto de intención comunicativa?
O sea, ¿cuál es nuestra intención al comunicar? ¿Qué es lo que estamos buscando al comunicar? Vamos viendo rápidamente que es importante saber el objetivo, o sea, lo que buscamos. A mí esta frase de comunicar la idea, muchas gracias, Elisa, sí, o sea, ¿qué idea? Sobre todo no es comunicar la idea, es qué idea queremos comunicar. Digo que a mí esta imagen de Alicia en el País de las Maravillas me gusta mucho porque dice, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato le contesta, eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Le dice Alicia, no me importa mucho el sitio. Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes. Entonces, aquí vamos a ver, veo aquí quién fue Juani que le llegue al lector. Efectivamente, tenemos que definir qué queremos. Ya sabemos cuál es nuestra audiencia. Ya sabemos que temas hay muchos. Formas de expresar los temas hay muchos. Pero, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál formato vamos a utilizar de texto? ¿Vamos a utilizar una crónica? ¿Una crítica? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Un reportaje? ¿Qué vamos a hacer? Pero sobre todo, ¿qué es lo que quieren lograr? Si no lo definen, van a empezar a dar tumbos, porque muchos artículos están llenos de información valiosa, pero sin una secuencia, sin un orden lógico, que aporta mucho, pero a la vez no aporta nada. Por eso tenemos que ser muy, muy específicos y muy enfáticos en definir qué queremos. Dice, la intención comunicativa es el objetivo que se persigue al hablar, escribir o emitir un mensaje. ¿Cuál es nuestra intención? Ahorita vamos a ver algunos aspectos. Aquí me gusta mucho el poner siempre el diagrama, porque recuerden que estamos comunicando, ¿sí? Lo que pasa es que estamos utilizando un canal que es el escrito, o sea, el papel, con un código de lenguaje, pero nosotros en este diagrama podemos enfocarnos en que como emisores tenemos que mandar un mensaje al receptor. Tenemos que elegir el canal, tenemos que elegir el código y el contexto, pero también identificar precisamente cuál es la intención. Dice, existen 6 funciones o posibilidades de uso del lenguaje, identificadas por el lingüista y fonólogo ruso Roman Jacobson en su teoría de información de 1958. Dichas funciones del lenguaje se desprenden de los tradicionales factores de la comunicación, emisor, receptor, mensaje, código y canal. O sea, se hizo un estudio para saber cuál era la intención, ¿sí? ¿Cuál era la intención del mensaje? Porque damos mensajes, pero hay que definir qué intención tenemos. Ellos descubrieron que había 6 intenciones. Vamos a verlas someramente, incluso no vamos a entrar en todas, porque muchas se parecen. Aquí lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta que hay intenciones comunicativas. ¿Cómo qué? Si yo voy a dar un mensaje, ¿qué es lo que persigo hacer? ¿Informar? ¿O persigo dar una orden? ¿O necesito solicitar que me den algo, una información o algún objeto? ¿O me comunico para tratar de convencer a alguien de que cambie su opinión? ¿O para advertir que hay algo malo que está pasando o que puede pasar o que hay algún riesgo? ¿O bien para persuadir? Ahorita vamos a ver la diferencia entre convencer y persuadir, porque parece ser lo mismo, pero no es igual. Bueno, pues vamos a hablar brevemente acerca de la intención informativa. Ahorita lo vimos en las noticias, ¿no? ¿Cuál es eso? ¿Qué les dije? ¿Qué es lo que pasó? O sea, tú le dices a alguien, le das una información de qué es lo que pasó. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer al escribir? Ah, quiero informar. Ah, muy bien. Ya definiste qué es tu intención. Quieres informar. Pero no confundas a la audiencia el uso correcto de los símbolos ortográficos. Así es. Sí, eso lo vamos a ver ya casi de las últimas sesiones, que nos vamos a meter en este aspecto de la gramática y la ortografía. Y la sintaxis también, que es muy importante. Entonces, si yo digo, bueno, voy a informar, y de repente estoy informando, pero también quiero persuadir, y también quiero advertir. O sea, si vamos a hacer eso, si vamos a mezclar intenciones comunicativas, tenemos que estructurar muy bien el texto para saber cómo va a ser el abordaje. Ahorita vamos a ver aquí la informativa que dice que está presente en las noticias, textos científicos y humanísticos. Con esta intención, el emisor pretende informar de un tema concreto para lo que utilizará datos, hechos reales que aporten un contenido al mensaje. Hablábamos ahorita para la nota periodística, ¿no? Vamos a estar abonando a las personas información que los haga saber qué fue lo que pasó, ¿sí? Esta es la intención informativa. También existe la intención apelativa. Esto sirve para dar un orden, ¿sí? Para indicar los pasos a seguir mediante palabras directas y sencillas
y se expresa generalmente a través de oraciones exhortativas o imperativas. ¿Cómo qué? Como cuando utilizamos esta intención apelativa, pues en los instructivos, manuales, normas, cartas, recetas, bla, 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 ¿sí? Le damos una orden y damos una secuencia, ¿sí? Pero, ojo, ahorita vamos a hacer un resumen. Sí podemos mezclar intenciones, ahorita vamos a explicar cómo. Habíamos hablado de la intención de advertencia, ¿sí? Esta es para avisar de algún peligro, en este caso, y también tenemos la intención persuasiva. En las campañas políticas se utiliza mucho este tipo de textos o este tipo de intenciones para que podamos convencer a la gente, para que podamos persuadir. Por eso les decía que había una idea que puede parecer igual. Cuando realicemos esto, vamos a ese ejemplo. Dice, el objetivo del emisor es convencer, afectar o reforzar ciertas ideas, ciertas respuestas del receptor del mensaje mediante argumentos de uso de palabras adecuadas para ello, ¿sí? Y cuando tú persuades, es cuando alguien ya tiene una idea o un criterio y tú estás tratando de afectar esa idea que ella tiene. Como emisor, estás tratando de convencerlo de que haga cosas opuestas, pero cuando dices convencer, ¿qué es lo que haces de convencer? A veces, cuando hablas de intención de convencimiento, muchas veces se trata de una persona que va a convencer a alguien que no conoce de un tema. Y simplemente cuando lo escuchas hablar, dices, lo escucho tan convencido que me convenció a mí. No me persuadió porque a lo mejor yo no sabía de lo que estaba hablando, pero le creo, porque está hablando con esa intención de dar a conocer un tema y de convencer a los demás de que es cierto. Y la persuasión es cuando alguien ya tiene una idea y tú tratas de refutarla o convencerlo de algo distinto, ¿sí? Aquí dice el texto persuasivo puede ser desde un libro, o sea, completo, o hasta una frase publicitaria. De hecho, la intención persuasiva se usa mucho en la publicidad. Toma Coca-Cola y va acompañado de imágenes visuales muy poderosas para que se quede en la mente de las personas. O sea, esta intención comunicativa, ¿no? Es la persuasión. Bueno, pues ya una vez hablado de que tenemos que elegir qué es lo que queremos hacer con nuestro texto, independientemente de la forma en la que lo vayamos a presentar. ¿Cuál es nuestra intención? Primero tenemos que delimitar un tema. Temas hay muchos, señores, muchos. Pero vamos a hablar acerca de qué es delimitar. Porque si yo hablo de liderazgo, hay muchísimas cosas de liderazgo que podemos hablar. Delimitar en el diccionario lo podemos encontrar como un verbo que significa determinar y marcar con claridad los límites de un país o de un terreno, o bien establecer los límites que existen entre dos cosas. Aquí cuando hablamos de delimitar los temas, hablamos de algo más específico. Tenemos que seleccionar un tema en el que vamos a trabajar, pero vamos a hacer recortes. Ahorita regreso a esta página. Vamos a hacer recortes para lograr que nuestro artículo pueda llegar a un público específico, que sea ligero en su lectura y obviamente que tenga nada más cierta cantidad de información. Ahorita regresamos a esto. ¿Cómo vamos a seleccionar el tema? O sea, primero, antes de delimitarlo, tenemos que seleccionarlo. A veces es muy complicado, te dicen, hazme un artículo. ¿Cómo le hago? O sea, ¿de qué hablo? Es como cuando te dicen, ven, estás en un evento, ven, pasa y da un discurso, y tú, ¿de qué voy a hablar? O sea, ¿por qué me mandas a mí si yo, qué culpa tengo? Y entonces pasa a veces lo mismo cuando te dicen, tienes que escribir o regálame un artículo. Primero tienes que seleccionar el tema. No es fácil, pero la principal recomendación que se hace es que se haga una lluvia de ideas, una tormenta de ideas. Puedes escribir durante 10 o 15 minutos muchas ideas, muchas ideas, muchas ideas para luego ir eligiendo el tema que más te guste. Les hablaba de una plataforma, les hablaba de un elemento que es importante usar. Ahorita, gracias al apoyo tecnológico, tenemos a nuestro alcance, que es Google Trends. Esta plataforma nos sirve para encontrar cuáles son los temas más buscados y lo puedes segmentar para ver qué es lo que más se buscó en México, qué es lo que más se buscó en determinado lugar,
sea, las consultas más frecuentes, y de ahí puedes seleccionar los temas más trending, o sea, los trending topics o los más buscados en la web, y de ahí te puedes basar para elegir un tema. Pero ya, ok, ya encontraste tu tema, ya hiciste tu lluvia de ideas, ya viste cuáles son los pros y contras, porque sabes que a lo mejor, ay, yo quiero hablar de cocina, ay, no, pero a la audiencia pues no le gusta la cocina, porque ya supe quién era mi audiencia. A ver, yo quiero hablar acerca de los jabones, ay, no, pero no es que los jabones no están permitidos, porque la revista está enfocada a otra cosa. Y entonces, obviamente, empiezas a delimitar, o sea, primero delimitas tus opciones, y luego cuando ya tienes el tema, vas a delimitar el tema. Y precisamente hablamos de recortar, metemos tijera. Ya encontraste un tema. Encontraste el tema de liderazgo y ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando encuentras el tema de liderazgo y dices, voy a hablar de esto, ¿pero qué puedo hablar de liderazgo? Es como si yo te dijera en este momento, ¿me puedes hablar acerca de las flores? ¿De cuáles flores? De las flores en general. ¿Qué te puedo decir de las flores? Te puedo hablar de sus colores, te puedo hablar de los aromas, te puedo hablar de su estructura, te puedo hablar de químicamente cómo están constituidas, te puedo hablar acerca del significado de las flores, de las especies, de los lugares en donde se encuentran, del cuidado, de los abonos, de las podas, de muchísimas cosas alrededor de un tema tan sencillo que puede ser, como puede ser flores. A veces entre más sencillo es el tema, más complejo de desarrollar. Ahorita les explico. Viene precisamente esto de liderazgo. El liderazgo, todo mundo habla de liderazgo. Pero, ¿cómo vamos a delimitar ese tema? Tenemos que preguntarnos cosas como, ¿qué subtemas pueden ser interesantes para mi público objetivo? Porque no les vas a hablar de todo el liderazgo. A lo mejor de algunas técnicas, algunas estrategias, cómo influir en las personas, algunos libros, algunas recomendaciones. ¿Qué cosas quiero decirles a mi público de liderazgo? Les voy a hablar de ese tema. Específicamente, ¿qué? Y luego, ¿qué pretendo lograr con el artículo? Ahorita vamos a ver precisamente las características generales, los objetivos generales y los objetivos específicos. ¿Qué aporta este tópico a los lectores? ¿Qué les voy a decir yo de liderazgo que no hayan leído ya? ¿Cómo voy a abordar el tema precisamente? Porque yo sé que muchos han hablado de liderazgo. Y ahorita vamos a ver el 7 que dice cómo se ha abordado ya este tema en otras investigaciones de artículos. Para no repetir, a lo mejor ya enfocaron un tema de liderazgo a la escucha activa, a lo mejor al trabajo en equipo, a lo mejor ya enfocaron a la, no sé, a algunos temas de recomendación de libros. Ahora, ¿qué les voy a hablar yo? Ah, bueno, pues entonces hay que buscar más subtemas. Y si vas a elegir el mismo tema, hay que ver que sea otro enfoque. Ah, bueno, ya les hablaron de qué es la escucha activa. Bueno, pues yo les voy a dar, en esta ocasión, voy a hablar de liderazgo, que empieza con el trabajo en equipo y termina con la escucha activa, pues les voy a dar puntos de cómo desarrollarlos y ejercicios. Eso no se abordó la vez pasada, nada más dieron conceptos. Ah, ya es diferente. Aquí también tenemos en la 4, dice, ¿qué beneficios traería el partido? Aquí es muy importante que tomen en cuenta que los temas abonen al partido, porque están escribiendo para un partido, están escribiendo para una revista que representa a un partido político. Entonces, el tema, cuando lo seleccionen, vean cómo puede beneficiar, o sea, cómo puede llegar a la audiencia, pero cómo puede beneficiar al partido. Cómo lograr que el partido tenga una ventaja de este artículo. Vamos a profesionalizar a la militancia, vamos a darle estrategias, vamos a tenerlos bien, porque es nuestro objetivo, llegar a las personas para que estén bien. Y luego también, ¿qué tiene de interesante este tema? ¿Qué perspectivas, posturas, incertidumbres existen en torno a él? O sea, como les dije ahorita, ¿qué tema no se ha abordado? Si encuentran ahí en Google Trends, de hecho, el año pasado fue uno de los años en los que más se buscó el tema de ¿puedo cambiar? A la gente le interesa saber cómo cambiar. Y entonces ahí tenemos una gran oportunidad. ¿Cómo cambiar? ¿Qué le puedes decir a la gente? ¿Qué le puedes ofrecer de estrategias para que cambie, para que se sienta motivada? ¿Qué le puedes mostrar de historias de alguien más que lo inspire para tomar un cambio en su vida? Por eso, ahorita que les digo temas, hay una infinidad, pero es importante delimitar el tema. Y para eso, bueno, pues tenemos que respondernos preguntas como estas. ¿Qué le vamos a aportar?
Y una vez que queramos decir, bueno, vamos a informar algo, vamos a inspirar algo, o sea, con ese tema, vamos a empezar a estructurar ya nuestro texto. Aquí, ahorita brevemente, vamos a ver así un esquema que hice, que obviamente no es, no lo tengo terminado, es nada más como para ejemplificar en este tema de liderazgo. Ya elegí el tema de liderazgo. Número 2, ¿qué tipo de texto? Ay, voy a hacer una nota de opinión. Quiero informarles, o quiero decirles qué opino acerca de unas nuevas tendencias que hay en el liderazgo. No sé, cualquier cosa. Ustedes ya lo elegirán. Van a delimitar el tema. Tipos de liderazgo, generación de liderazgo, líderes en la historia, beneficios de ejercer algún tipo de liderazgo, liderar en distintos tipos de situaciones. O sea, ya de estos temas que les ocurran, que pueden hablar, hagan una lista. Y luego vamos a hablar de los objetivos generales y específicos. Ahorita hablábamos del objetivo general, que puede ser inspirar, persuadir, informar, o bien, ya siendo ya más específicos, poner qué es lo que buscas lograr específicamente que haga la persona que terminó de leer tu artículo. Y para esto, vamos a ver, vamos a ver algunos ejemplos. Ahorita, simplemente les quiero mostrar esta imagen, que son algunos temas sugeridos por nuestro estimado Arturo, que pudieran ser buenos temas para escribir un artículo. Aquí me gustaría que le tomaran un screenshot, una captura de pantalla, y que de tarea elijan uno de ellos y empiecen a ver las posibilidades de ese tema. ¿Cómo lo pudieran presentar? ¿Cómo les gustaría? Ya mañana me van a decir. ¿Cómo lo pudieran presentar? ¿Cómo lo pudieran delimitar? ¿Qué buscarían darle a la audiencia al momento de presentárselos? ¿Qué les gustaría que hiciera la audiencia con esta información? Analícenlo. Como tema así aislado, ¿ok? ¿Qué tema me gusta? Me gusta negociación. Pues les voy a hablar acerca de negociación y voy a dividir los temas. Negociación en la casa, negociación en la familia, negociación en el trabajo. Y así van a delimitar hasta elegir nada más máximo 3 subtemas. Y entonces, ahorita que hablemos de los objetivos, me van a presentar mañana, así en forma rápida, a lo mejor a través del chat y unos cuantos de forma oral, su tema. ¿Qué tema eligieron? ¿Cuáles son los puntos que van a abordar? ¿Cuál es su intención? Y obviamente, ¿qué esperan al final de este tema? A ver, déjenme, veo, no sé si. Muy bien, faltan 15 minutos. Muy bien, vamos bien. Vamos a hablar acerca de ideas generales y específicas, que si bien tiene mucho que ver con los objetivos, vamos a diferenciarlos. Las ideas. ¿Qué son las ideas? Hay muchas, pues podemos decir, información que tenemos acerca de las ideas que vienen a nuestra mente, pero tenemos que aprender a diferenciar entre ideas generales e ideas específicas. Cuando se trata de pensar en qué vamos a darles a las personas que nos van a leer, de repente nos surgen muchas ideas. Yo quiero hablar acerca de la negociación, acerca de la importancia de la negociación. ¿Ok? Esa es una idea general, ¿sí? Aquí dice que las ideas generales cubren categorías amplias o grupos de personas o cosas y generalmente expresan los aspectos, características o elementos generales de estas categorías o grupos. Deben explicarse más a fondo para que los lectores comprendan a profundidad. ¿Sí? Ustedes no pueden hacer un artículo, por más que quieran que sea breve, con ideas generales. El liderazgo es muy importante. El liderazgo es ahorita la base de nuestra carrera política. El liderazgo, o sea, no pueden dar como títulos aislados. Esa es una idea muy general. Tienen que hacerla más específica. Por eso les digo, cuando tomen el título del tema que les haya gustado, vean sus ideas. Empiecen con ideas generales y después hagan las ideas específicas. Estas ideas específicas aclaran, explican e ilustran las ideas y declaraciones generales al referirse a personas, ideas o cosas particulares. ¿A qué me refiero ahí? Que dentro de este subtema que ustedes eligieron, si vamos a hablar de negociación, y luego tipos de negociación, que entonces van a ser un líder específico y ya pueden poner, voy a describir la negociación tal, tal y tal. Entonces,
y cómo van a hacerlas. Entonces ya empiezan a ser más específicas sus ideas. Aquí, en un ejemplo muy burdo, ponemos un ejemplo de idea general. Los gatos son buenas mascotas. Si queremos una idea específica para desarrollar un poquito el tema y enfocarnos, la idea específica es: los gatos son animalitos limpios y cariñosos, fáciles de cuidar y económicos de mantener. Entonces vamos a hacer que nuestras ideas se vayan de lo general a lo específico, y entonces vamos a tratar posteriormente los objetivos generales y específicos, ya con esas ideas que nosotros tenemos para generar nuestro proyecto, nuestro texto. Los objetivos generales, aquí, me permiten tantito, me tomo agua. Se parecen más al propósito que quieres alcanzar, mientras que los objetivos específicos responderían más al cómo se va a alcanzar el propósito. Cuando hablamos de objetivos generales, en este caso de nuestro texto, vamos a ver qué es lo que queremos hacer, qué problema vamos a solucionar, qué es lo que les vamos a dar cuando nosotros les brindemos una información del tema que queramos. Aquí dice: apuntan a solucionar el problema general determinado en el planteo inicial del tema. ¿Cómo influir en las personas? ¿Cómo mejorar mi escucha activa? Eso es mi objetivo general. Ese es el resultado final que quiere alcanzarse, es decir, la razón por la que se realiza la investigación o la acción. En este caso, ustedes van a investigar cómo influir en las personas. Quieren que las personas sean influyentes, pero ¿cómo lo van a hacer? Tienen que delimitarlo. Y se suele ser un enunciado único que resume la intención principal del trabajo o la acción de manera global, que las personas sean más influyentes en los otros. ¿Ok? Muchas personas o muchos autores te recomiendan usar verbos para definir los objetivos generales. Esto ya es un tanto más especializado. Yo ahorita les voy a enseñar una técnica más fácil de digerir. Sin embargo, ustedes pueden acudir al internet y buscar los verbos para los objetivos generales. Como mi objetivo en este artículo que voy a escribir es, pues no sé, generar conciencia en la audiencia acerca de la importancia de lavarse los dientes. ¿Ok? Ese es tu objetivo general. Para el objetivo específico tienes que utilizar específicamente otros verbos que te van a decir: vamos a designar un horario, vamos a aprender a tal cosa, describiré la técnica de cepillado. Eso te ayuda, pero bueno, seamos realistas, ya estamos yéndonos a algo más específico. Sin embargo, no lo dejemos atrás. O sea, igual, si ustedes quieren, pueden informarse, indagar más acerca de estos verbos para enfocar mejor el tema que van a escribir. Pero aquí les dije, les voy a dar una estrategia un poco más fácil para que lo puedan hacer de una manera más intuitiva. No más que, si no hay que perder de vista que hay que entender qué es el objetivo general y los objetivos específicos. En este caso, aquí pongo el ejemplo de limpiar una casa que ha estado deshabitada por años, es mi objetivo general, y mi objetivo específico va a ser limpiar muebles, limpiar pisos, limpiar paredes. O sea, ya le voy dando un orden. Este es digamos, el atajo que les quiero brindar para determinar el objetivo general. Yo pongo, a lo mejor dentro de esto que vimos ahorita, de estos temas que vimos de las intenciones comunicativas, ¿cuál es mi objetivo al hacer un escrito? Quiero informar, quiero entretener, quiero persuadir, quiero inspirar, que son las más... A ver, dice, se mete uno a la pantalla, no sé. Bueno, ahorita veo el comentario. Si yo tengo la intención de hacer un texto, tengo que determinar primero el objetivo general, ¿sí? Va a ser inspirar o va a ser entretener, porque también es válido entretener, o va a ser informar, ¿ok? Ya determiné cuál es mi objetivo. ¿Cómo se expresa un propósito objetivo, un propósito específico o un objetivo específico? O sea, después de que ya es el general, o sea, que dices, bueno, yo quiero informar. Ahora voy a determinar cuál es mi objetivo específico.
se expresa como una afirmación. Ojo aquí, está redactado desde el punto de vista de la audiencia, es específico y es alcanzable. Si yo quiero hablar acerca del liderazgo, es más, lo voy a poner en términos más fáciles para que ustedes lo desarrollen como quieran. Yo quiero, mi propósito específico es que enseñar mantenimiento de bicicletas. Quiero hablar acerca del mantenimiento de bicicletas. Y entonces, aquí dices, redactado desde el punto de vista de la audiencia. ¿Qué es lo que quiero que haga la audiencia? Entonces, va a decir, bueno, cuando termine mi participación, cuando termine mi texto, la audiencia va a conocer 3 métodos sencillos de reparar la bicicleta. Aquí en este ejemplo, que hablamos de liderazgo, o hablamos de en este caso, la comunicación, podemos hablar, tras leer mi artículo, los lectores serán capaces de identificar los 4 principales estilos de comunicación. O sea, yo elegí el tema comunicación, voy a informarles acerca de los estilos de comunicación. Para determinar el objetivo específico, tienes que decir, tras leer mi artículo, ¿qué es lo que quieres que hagan los lectores? ¿O qué quieres que sepan los lectores? Cuando tú eres consciente de esto, dices, al momento de leer tu artículo, dices, realmente el lector puede decirme rápidamente cuáles son los principales estilos de comunicación. O sea, lo hice de tal forma que se cumple con esto que estoy buscando. Así que yo se los dejo ahí como una sugerencia. Tomen en cuenta que se expresa como una afirmación. Elijan qué quieren hacer y expresen como una afirmación lo que su público va a saber o va a recordar de lo que ustedes les dieron al momento de terminar su lectura. Es específico, o sea, 4 estilos de comunicación. Es alcanzable. En esta plana puedo escribir los 4 estilos de comunicación. Bueno, pues veo cómo los ajusto, sí puedo. Ok, entonces ya está su propósito específico. Y pues hay que, como sugerencia, ya casi final, permanecer organizados al momento de redactar. Muchas veces tenemos tantas ideas que hacemos cosas que no debemos, que es acumular información y de repente quererla meter toda. Entonces, hay que elegir los puntos principales, basarnos en hechos, en ideas, simplemente no tratar de meter información porque vimos y se veía muy bonita en otro artículo que leímos en la red. No es forzoso que toda la información llegue, hay que darla a cucharadas. ¿Sí? Manténganse enfocados en temas principales y recorten, a que el tema sea lo más digerible posible. Hay que ser claros, determinar e informar el propósito. O sea, ustedes deben de determinar qué es lo que van a hacer, qué es lo que buscan. Y sobre todo, si ustedes ponen en un título, como les dije ahorita, liderazgo femenino, y ponen en ese título, hablen de liderazgo femenino. Si ustedes hablan de, les voy a dar a conocer los principales estilos de comunicación, y nada más diste 2, pues bueno, ¿serán los principales realmente o hay más? O simplemente hablaste de la comunicación en general, pero no abordaste punto por punto los estilos. Exactamente, entre más es menos y menos es más, efectivamente. Y en la conclusión, reiterar lo dicho. Hay que hacer al final, al momento de cerrar, amigos, los invito a que investiguen, a que pongan en práctica, a que se acerquen. Esas palabras claves que detonan la acción en las personas, ¿sí? Que hacen un pequeño resumen de lo que les dijeron y de cómo esta invitación los invita a tomar acción en relación a lo que ya expusieron, a lo que ya aprendieron en ese artículo. A ver, son las 6:56. Tengo otro tema, pero igual lo dejamos para mañana. Buenas noches, la mejor de las tardes en el Día del Amor y la Amistad. Qué gusto vernos de nuevo afilando la sierra para trabajar en esta parte que nos hace falta a todas y a todos. Felicidades, Diana, por estar con nosotros nuevamente. Y a todos los demás, estos temas, a mí me pareció todo muy bien. Ya cuando llegamos a los objetivos, ya se me hacía que era muchito, que se nos hacía falta este break.
Mañana nos vemos y están muy interesantes los temas. Muchas gracias. Gracias, muy enriquecedor, muy bueno todo y muy bien estructurada su presentación. Muchísimas gracias, Diana. Es todo, gracias. Nada más agradecerle a la expositora, mucho contenido. La verdad es que sí, sobre todo ya al final ya sí es bastante contenido, pero entendemos por la naturaleza de el tema. Nada más me quedó una duda de sí le tomé screenshot a los temas que nos sugirió. Nada más que ahí como que lo dijo muy rápido. Dijo que quería que hiciéramos como que fuéramos bosquejando el tema que ella nos sugirió. Por ejemplo, a mí me interesa el de redes sociales, y entonces que delimitáramos los objetivos o como nada más así como es como nada más como un intento de como qué podríamos hablar o exactamente a qué se refería. Sí, exactamente. Es como qué pudieran abordar de ese tema. O sea, para que vean que no es nada más decir redes sociales, y entonces analizar el por qué, por decir, vas a tocar ciertos temas, y con base en lo que ya vimos, decir, bueno, voy a tocar estos temas porque son de interés para la audiencia, porque tenemos una audiencia que se constituye de mujeres o de personas en este rango de edad, y lo necesitan por esto. O sea, ya tener una conciencia más plena de este es el tema, estos son mis subtemas, mi objetivo es informar acerca, no sé cómo lo quieras abordar en redes sociales, es informar o que ellos aprendan algo. Entonces ahí vas a delimitar el objetivo general y el específico. ¿Qué es lo que quieres que la audiencia haga al final? Ya cuando dices, bueno, quiero que aprendan, no sé, las 4 plataformas más usadas, o bien cómo publicar algo en Instagram, tú ya vas a delimitarlo. Y lo que quiero es, vas a hablar de redes sociales, un tema, o sea, el objetivo general, luego los objetivos específicos y con la intención, para que le vayas dando una, pues como tú dijiste, un bosquejo, para que vayas haciendo un bosquejo de cómo vas a presentar ese tema que se tiene que ir desarrollando poco a poco. Muy bien, gracias, ya me quedó claro. Y sobre Perfecto. todo, también, ojo, si quieres hacer una crónica o si quieres hacer una crítica de las redes sociales, también se vale, O sea, que me digas, yo voy a hacer una crítica de las redes sociales o de algo relacionado con ellas, nada más tomar en cuenta cómo se hace. Excelente, muchísimas gracias. Tiene la palabra Juan Carlos Huerta y luego Vianey Marcial. Muchas gracias. Yo encantado con Diana, excelente ponencia, Diana. Me aclaró mucho, a veces nos encajonamos en un tipo de escritura por nuestro trabajo, por nuestro desarrollo. Y ahorita con lo que diste, volviste a abrir el arco iris de posibilidades y formas que, aunque no lo practicamos de manera cotidiana, refrescaste la información de una manera genial. Muchas gracias. Yo en la tarea seguro me voy por lo que es el desarrollo humano, que me encanta, pero lo haré con un enfoque distinto a la que de manera cotidiana lo hago. Gracias, Diana. Buenas tardes a todos. Me quedo encantada con toda la información. Ha sido una lluvia de información muy vasta en tan poco tiempo. Considero que todas estas herramientas que nos acabas de mostrar, Diana, yo creo que nos pueden ayudar, o en lo particular me va a ayudar mucho a tener una comunicación efectiva. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí fue un gusto y un placer poder estar presente en esta sesión y compartir con la ponente. De nuevo, ya habíamos compartido. Yo considero que el tema que acabamos de ver el día de hoy lo llevamos a cabo, lo practicamos día con día, pero es muy importante tomarlo y retomarlo en la escritura, no solo en el diario vivir, ¿verdad? Para mí fue un aprendizaje como todos los días. Muchas gracias por la exposición y aquí estamos al pendiente. Saludos a todos y a todas. Buenas noches. Perfecto.